Si te encantan las historias conmovedoras sobre valentía, familia y segundas oportunidades, esta es para ti. No olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir esta inspiradora historia de Clara y su padre. Cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Eres de Estados Unidos, Reino Unido o de algún otro lugar? Comencemos en las polvorientas afueras de Amarillo, Texas. El aire vibraba con calor y orgullo mientras se preparaba el inicio del concurso nacional de motores de tanques. Mecánicos de todo el país se habían reunido. Veteranos con el pelo teñido de naranja, jóvenes inventores y equipos corporativos, todos listos para demostrar su maestría con las máquinas y el metal. Entre los competidores se encontraba Walter Briggs, una leyenda local de 65 años. Durante años, se había dedicado a restaurar viejos tanques militares, motores tan antiguos que la mayoría de los mecánicos no se atrevían a tocarlos. Sus manos curtidas y su silenciosa sabiduría lo convertían en un hombre respetado. Decían que podía hacer que el acero muerto volviera a respirar, pero el destino puede ser cruel incluso con los mejores. Tan solo 3 días antes del concurso, Walter se desplomó en su taller. Los médicos dijeron que el agotamiento, la deshidratación y la edad finalmente le habían pasado factura. Estaba postrado en cama en el pequeño hospital a las afueras del pueblo, con tubos en los brazos y el rostro iluminado por la luz fluorescente. Su hija, Clara Briggs, estaba sentada a su lado, aferrándose a su mano. Tenía solo 19 años, era joven, de ojos brillantes y tremendamente leal. Durante años, había visto a su padre reconstruir motores pieza por pieza, aprendiendo cada sonido, cada clic, cada vibración de una máquina que una vez rugió con historia. El viejo tanque esperaba detrás de su casa, medio ensamblado bajo el intenso sol de Texas. Su otrora orgullosa pintura verde se había desvanecido en óxido y polvo. Los jueces del concurso ya habían programado las inspecciones. Los reporteros pasaban y negaban con la cabeza. «Es una lástima», murmuró uno de ellos. El anciano les habría demostrado lo que es la verdadera habilidad, pero la mayoría ya había descartado a la familia Briggs. «Nadie más puede manejar esa reliquia», decían. «Nunca volverá a funcionar». Clara escuchó cada palabra. Esa noche, mientras el viento del desierto aullaba afuera, salió al tanque con una linterna en la mano. Apoyó la palma sobre el metal frío, sintiendo la historia que guardaba. Décadas de cicatrices de batalla y una fuerza olvidada. Las herramientas de su padre colgaban ordenadamente cerca, cada una desgastada por años de uso. «Con estas creaste leyendas, papá», susurró. «Ahora me toca a mí». Se ajustó los guantes, se echó el pelo hacia atrás y comenzó a trabajar bajo la pálida luz de la luna. Pasaron las horas. El silencio solo se rompía por el suave tintineo del metal y el tenue silbido del viento en el granero. Clara trabajaba como su padre le había enseñado. Despacio, con atención, con respeto. No tenía prisa. Escuchaba. Las máquinas, decía siempre su padre, tienen alma. Solo necesitaban a alguien lo suficientemente paciente para escucharla. La grasa le manchaba la ropa. Le temblaban los dedos de cansancio. Pero su concentración no flaqueó. Examinó los pistones agrietados, la línea de combustible corroída y las válvulas desalineadas. Poco a poco, le devolvió la vida al viejo tanque. Al amanecer, estaba cubierta de aceite y sudor. Le dolían los brazos. Le escocían los ojos por el cansancio, pero su determinación brillaba más que el sol del desierto. Cuando se limpió la mugre de la cara y dio un paso atrás, el tanque aún parecía roto, pero algo en su interior le decía que no lo estaba. Había hecho lo que su padre siempre decía que era lo más importante: entender el problema antes de intentar arreglarlo. Y lo había entendido a la perfección. Llegó la mañana del concurso. El recinto ferial bullía de ruido, motores rugiendo, vendedores gritando, espectadores vitoreando. Enormes tanques modernos relucían bajo el sol, pulidos e impecables.
Mecánicos con uniformes corporativos apretaban los últimos tornillos, mientras los jueces con portapapeles tomaban notas. Clarahara llevó el tanque de su padre a la fila de espera. La carrocería oxidada, la pintura desconchada y los motores aún silenciosos. La gente la miraba fijamente, algunos se reían. Eso debería estar en un museo, no en un concurso, espetó un competidor con desdén. Clarahara los ignoró. Respiró hondo, escuchando la voz de su padre en su mente. No te dejes llevar por el miedo, sino por la fe. Cuando le llegó el turno, se subió al asiento del conductor. El público enmudeció. Incluso el presentador parecía inseguro. Siguiente participante, Clara Briggs, en representación de Briggs Restorachens, dijo lentamente. Usaremos una restauración del motor Stewart M5 de 1943. Un murmullo recorrió las gradas. Clara cerró los ojos, sintiendo el peso de generaciones a sus espaldas. Pulsó el interruptor de encendido. El viejo motor tosió una vez, luego dos, un sonido profundo y hueco como el de una bestia ancestral despertando. El motor chisporroteó, el humo se elevó en volutas, con un potente rugido, cobró vida. El suelo vibró bajo sus botas. Los jueces la miraban incrédulos mientras la vieja máquina funcionaba con mayor suavidad que la mayoría de los modelos nuevos en exhibición. Los aplausos comenzaron tímidamente, para luego convertirse en una ovación atronadora que llenó todo el recinto ferial. Los reporteros se abalanzaron sobre ella. Los flashes de las cámaras no paraban de disparar. Clarahara salió, con las manos aún temblando y el corazón palpitando con fuerza. Miró al cielo y susurró, «Lo logramos, papá». De vuelta en el hospital, Walter escuchó los vítores a través de una transmisión en vivo. Cuando vio el rostro de su hija en la pantalla, cubierto de grasa, pero radiante de triunfo, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Esa es mi niña», susurró débilmente. La enfermera sonrió mientras subía el volumen. Más tarde esa noche, los jueces otorgaron a Clarahara la medalla a la innovación y restauración, un premio que no se había entregado en más de 20 años. Dijeron que su trabajo no era solo técnico, sino artístico. Su capacidad para comprender un motor antiguo y olvidado y darle nueva vida era algo que trascendía la ingeniería. Era un legado. Cuando Walter regresó a casa semanas después, aún débil pero recuperándose, encontró la medalla colgada en el taller. El viejo tanque relucía bajo el sol, completamente restaurado. Clarahara estaba de pie junto a él, sonriendo entre lágrimas. «No podía dejar que tu historia quedara inconclusa», dijo suavemente. Walter la abrazó con fuerza, con la voz quebrada. «No solo arreglaste el tanque, Clara», susurró. «Me arreglaste a mí». Esa noche, bajo el inmenso cielo de Texas, se sentaron junto al tanque mientras las estrellas brillaban como chispas. El aire era tranquilo, apacible, impregnado del zumbido de motores lejanos y la calidez de un orgullo compartido. El mundo conocía ahora a Clarahara Briggs como la chica que había logrado lo imposible. Pero para Walter, ella era algo aún mayor, la prueba de que el amor, el legado y la habilidad pueden perdurar más allá del tiempo. Y mientras el viejo tanque se erguía orgulloso a la luz de la luna, parecía volver a respirar, no solo como una máquina, sino como un símbolo de todo lo que habían construido juntos. El sol era implacable aquella mañana en Amarillo, Texas. El calor centelleaba sobre el campo abierto donde cientos de personas se habían reunido para el concurso nacional de motores de tanque, una de las competencias mecánicas más prestigiosas del país. El aire vibraba con tensión, ambición y el aroma metálico del aceite y la gasolina. Enormes hangares rodeaban el recinto ferial, repletos de filas de tanques, herramientas y equipos de ingenieros vestidos con uniformes impecables. Las pancartas de los patrocinadores ondeaban lánguidamente al viento cálido, prometiendo gloria, dinero y reconocimiento. Pero entre todas las maravillas modernas, un viejo tanque destacaba, desgastado, oxidado y deteriorado.
Su pintura se había desvanecido como el recuerdo de una era olvidada. Ese tanque pertenecía a Clara Briggs, la hija de 19 años de Walter Briggs, un hombre que alguna vez fue respetado entre los mecánicos de todo el país, pero del que ahora solo se hablaba en voz baja. «El viejo ya no está en activo», dijo un espectador. «Pobre chica, está perdiendo el tiempo». Clara escuchó los comentarios, pero no reaccionó. Su padre aún se recuperaba en un hospital a kilómetros de distancia, y ella cargaba con su sueño como una antorcha sagrada. Llevaba sus viejos guantes de cuero, demasiado grandes para sus manos, y una gorra manchada de aceite que alguna vez lució sus iniciales. No eran solo prendas de vestir, eran su armadura. La voz del locutor resonó por los altavoces. A continuación, la concursante número 47, Clara Briggs, representando a Briggs Restaurations con un M4A1 de 1943. Reconstrucción de un motor alemán, murmuró el público. Los jueces más veteranos intercambiaron miradas escépticas. La mayoría había dedicado su vida a trabajar con máquinas modernas. No esperaban mucho de una antigüedad ni de una adolescente trabajando sola. Bajo el abrasador sol de Texas, Clara se plantó frente al tanque. Su sombra, larga y pequeña, se recortaba contra la gigantesca bestia de acero. A su izquierda, equipos de mecánicos expertos trabajaban en motores relucientes y pulidos que brillaban bajo la luz. Sus llaves inglesas resonaban rítmicamente, su confianza inquebrantable. Ellos tenían herramientas que valían miles de dólares, mientras que Clara contaba con la caja de herramientas maltrecha de su padre y un corazón lleno de determinación. El sudor le corría por el cuello mientras se inclinaba sobre el viejo tanque, examinando el motor que había estudiado desde niña. Cada tornillo, cada junta, cada marca en el metal contaba una historia que ella ya conocía. Cuando abrió el capó, las risas resonaron entre los presentes. «Mírenla», dijo un hombre. «Esa chatarra ni siquiera arranca», se burló otro. «Solo lo hace para dar lástima». Clara apretó la mandíbula, pero no levantó la vista. Casi podía oír la voz tranquila de su padre en su mente. «Ignora el ruido. Las máquinas no mienten, las personas sí». Comenzó su trabajo despacio, con cuidado. Al principio le temblaban las manos, pero al apretar el primer tornillo, se concentró aún más. El calor ya no le importaba. El ruido a su alrededor se desvaneció. Solo estaba el tanque, silencioso, obstinado y familiar. Cambió las bujías gastadas, limpió los pistones corroídos y recableó el encendido manualmente, un hilo de cobre a la vez. Cada movimiento estaba guiado por la memoria, por las cientos de noches que había pasado en el taller junto a su padre, viéndolo devolver la vida a máquinas inservibles. A medida que el sol ascendía, el circuito de competición se convertía en un horno. Los demás participantes gritaban por encima del rugido de los motores. Pero Clara trabajaba en silencio. Tenía los dedos cubiertos de grasa negra y los brazos le temblaban de cansancio. Aún así, siguió adelante. Uno de los jueces, un veterano de pelo rubio llamado señor Holden, la observaba atentamente. «No está adivinando», le susurró a otro. «Sabe lo que hace». Pasó una hora, y luego otra. La camisa de Clara se le pegaba a la piel y tenía la cara manchada de suciedad y sudor. Finalmente, se enderezó con el pecho agitado. Había ajustado todas las válvulas, alineado todas las juntas y reemplazado todas las conexiones defectuosas. El viejo tanque parecía casi revivir. Su forma, antes silenciosa, ahora estaba llena de tensión, como un gigante dormido a punto de despertar. Cuando la llamaron para la prueba del motor, el público enmudeció. Clara se subió al asiento del conductor. El corazón le latía con tanta fuerza que lo ahogaba todo. La llave inglesa de su padre estaba en el asiento junto a ella, la misma con la que ganó su primer concurso décadas atrás. Puso la mano en el interruptor de encendido. Por un instante, cerró los ojos y susurró: «Esto es para ti, papá».
Giró la llave. El motor tosió una vez, y luego, de nuevo, una nube de humo negro brotó del escape. Algunos entre la multitud rieron entre dientes, esperando un fracaso. Pero entonces, de repente, la tos se convirtió en un rugido profundo y constante. El sonido se hizo más fuerte, más intenso, hasta llenar el aire como un trueno retumbante. El suelo vibró bajo las orugas del tanque cuando la vieja máquina cobró vida, rugiendo con renovada fuerza. Las risas se apagaron al instante. Solo quedó silencio y asombro. Clara abrió la escotilla y se irguió, con el rostro iluminado por la incredulidad y el alivio. El motor del tanque ronroneaba a la perfección, con una suavidad superior a la de muchos modelos más nuevos. Los jueces intercambiaron miradas atónitas e incluso uno de ellos se quitó las gafas, incapaz de creer lo que veía. La multitud estalló en aplausos. Aplausos salvajes, genuinos, atronadores. Algunos espectadores se pusieron de pie en sus asientos, vitoreando a la chica que había logrado lo imposible. Los reporteros se abalanzaron sobre ellos, con las cámaras disparando flashes. La voz del locutor se quebró de emoción al anunciar: «Damas y caballeros, el M4A1 de 1943, completamente restaurado y operativo». Muchos decían que era imposible restaurar sus patas. Clara sonrió entre lágrimas, aferrándose al borde del tanque. Le temblaban las manos, no de cansancio, sino de orgullo. En ese preciso instante, en un pequeño hospital a kilómetros de distancia, Walter Briggs veía la transmisión en un viejo televisor junto a su cama. Cuando el tanque rugió al arrancar, se le llenaron los ojos de lágrimas. Se llevó la mano al pecho y susurró: «Lo lograste, cariño. De verdad lo hiciste». La enfermera a su lado sonrió y le ofreció un pañuelo. De vuelta en el campo, Clara bajó, secándose las manos con un trapo. El señor Holden se acercó a ella, negando con la cabeza con admiración. «Has hecho algo extraordinario», dijo. «¿Cómo supiste que fallaba?» Clara sonrió levemente. «Papá siempre decía que, si escuchas con atención, las máquinas te dirán dónde les duele». El resto de los concursantes, incluso aquellos que se habían burlado de ella, se acercaron a estrecharle la mano. Los jueces revisaron sus hojas de puntuación con ojos muy abiertos, observando su precisión y creatividad. La competidora más joven del concurso acababa de superar a profesionales que le doblaban la edad. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Clara se quedó junto al tanque, observando cómo los últimos rayos dorados brillaban sobre su superficie de acero. Ya no era solo una máquina. Era una promesa cumplida, un recuerdo preservado. Echó una última mirada a la multitud, luego al cielo, susurrando: «Espero que estés orgulloso, papá». En algún lugar de ese vasto horizonte de Texas, una brisa barrió el campo, llevando un leve zumbido del motor del tanque, fuerte, constante, vivo. Y en ese instante, el mundo pareció detenerse, como si el tiempo mismo quisiera honrar a la joven que había devuelto la historia a la vida. Porque ese día, bajo el sol abrasador y el peso de la duda, Clara Briggs no solo reparó una máquina. Reconstruyó el sueño de su padre. El rugido del viejo motor del tanque llenó el aire como un trueno renacido. Por un instante, nadie se movió. La multitud permaneció congelada, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. La máquina oxidada, antes ridiculizada y desdeñada, ahora ronroneaba con un ritmo suave, constante como un latido. De repente, estallaron los vítores. Los aplausos se extendieron como la pólvora por las gradas. La gente aplaudía, gritaba, silbaba. Una ola de admiración y respeto inundó el campo. Clara estaba de pie junto al tanque, con las manos temblorosas, el pecho agitado por el agotamiento y la adrenalina. No habló. No hacía falta. El sonido del motor lo decía todo. Las lágrimas le picaban. Sus ojos se abrieron mientras se secaba el sudor y la grasa de la frente. En ese instante, vio no solo una máquina cobrar vida,
sino cada lección que su padre le había enseñado. Cada noche en el garaje, cada nudillo raspado, cada palabra de aliento. Las mismas manos que una vez sostuvieron llaves inglesas de juguete ahora eran capaces de reconstruir un motor más viejo que ella. Y lo había hecho no por fama, no por dinero, sino para honrar al hombre que creyó en ella cuando nadie más lo hizo. Los jueces, atónitos, se acercaron al tanque uno a uno. Inspeccionaron el motor, escuchando atentamente su zumbido rítmico. Era impecable, una restauración perfecta. Uno de los jueces más veteranos, un ingeniero jubilado llamado Holden, negó con la cabeza incrédulo. «Llevo 40 años en este negocio», dijo en voz baja, «y nunca he visto un trabajo tan limpio». Su voz denotaba una mezcla de respeto y humildad. Los demás jueces asintieron, anotando furiosamente en sus hojas de puntuación, cuchicheando entre ellos. Desde el borde del campo, se oyó un revuelo. La multitud comenzó a dispersarse, y los murmullos se extendieron como la pólvora. Clara se giró, secándose las lágrimas, y se quedó paralizada. Allí, caminando lentamente con la ayuda de 2 médicos, estaba Walter Briggs. Su rostro estaba pálido, sus pasos débiles, pero sus ojos, esos ojos amables y familiares, brillaban de orgullo. Había insistido en irse del hospital cuando se enteró de lo sucedido. El médico había intentado detenerlo, pero Walter solo había dicho, «No me perderé la victoria de mi hija». Cuando Clara lo vio, se le cortó la respiración. Corrió hacia él, con lágrimas que ahora le caían libremente. «Papá», gritó, abrazándolo con fuerza. Él la abrazó con fuerza, sus viejas manos temblando mientras la sujetaban por los hombros. «Sabía que podías hacerlo», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Terminaste lo que empezamos». Clara se separó un poco, sonriendo entre lágrimas. «Lo logramos, papá. Me enseñaste todo». Los aplausos se hicieron más fuertes, resonando en el campo abierto de Texas. Los reporteros los rodearon, tomando fotos y gritando preguntas. Un redactor de titulares ya estaba escribiendo. Redactando la historia que se volvería viral al día siguiente, la chica que solucionó lo imposible. Otro la llamó la mecánica milagrosa de amarillo. Pero en ese momento, nada de eso le importaba a Clara. Lo único que le importaba era la expresión en el rostro de su padre. Orgullo, alivio, amor y algo más. Paz. La voz del locutor resonó por los altavoces, temblando de emoción. Damas y caballeros, por decisión unánime del jurado, la ganadora del concurso nacional de locomotoras de tanque de este año, Clara Briggs, en representación de Briggs Restarations. El público estalló de nuevo. El nombre de Clara resonó en todo el estadio, repetido por cientos de voces. No podía dejar de sonreír, una sonrisa radiante, agotada, entre lágrimas. Walter le levantó la mano como a una campeona, con los ojos brillantes. Mientras continuaban los aplausos, los otros concursantes, los mismos hombres que se habían reído de ella esa mañana, se acercaron a estrecharle la mano. Algunos la felicitaron, otros se disculparon. «Supongo que te subestimamos», dijo uno de ellos. Clara asintió tímidamente, con la humildad intacta a pesar de la victoria. «Nunca subestimes un viejo tanque», respondió en voz baja. «Ni a quien lo ama». El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el campo de un brillo dorado. El casco de acero del tanque relucía como si hubiera renacido, reflejando la luz anaranjada del atardecer. Una suave brisa agitaba las banderas, trayendo consigo el aroma a aceite, sudor y triunfo. Los reporteros fotografiaron a Lara y Walter, el legendario mecánico y su hija prodigio, enmarcados por la máquina resucitada que los había unido. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Walter se sentó junto al tanque, acariciando su cálida superficie metálica. «Funciona mejor que en el 43», murmuró para sí mismo. Lara se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro.
Siempre dijiste que las máquinas respiran si las escuchas con atención, susurró. Walter soltó una risita. Y tú las escuchaste mejor que nadie. Durante un buen rato permanecieron en silencio, observando cómo aparecían las estrellas una a una. El bullicio de la multitud se desvaneció, reemplazado por el suave zumbido del motor al enfriarse y el lejano canto de los grillos. Los trofeos del concurso yacían olvidados sobre la mesa cercana. Lo más importante ya se había ganado. Más tarde esa noche, mientras regresaban a casa en la vieja camioneta de Walter, Clara contempló el cielo de Texas. Se extendía hasta el infinito, salpicado de estrellas brillantes que parecían brillar con más intensidad que nunca. Sus manos aún olían a grasa y acero, pero sentía el corazón más ligero que nunca. Se volvió hacia su padre y sonrió. ¿Crees que mamá estaría orgullosa?, preguntó en voz baja. A Walter se le humedecieron los ojos. Ya lo está, respondió. Le devolviste la vida a algo que todos habían dado por perdido, igual que ella solía hacerlo. De vuelta en su pequeño taller, el familiar olor a aceite y herramientas los recibió. El trofeo del tanque reposaba en el banco de trabajo junto a viejos planos y fotografías. Clara colocó sus guantes al lado y luego colgó la llave inglesa de su padre sobre la puerta, símbolo de legado, perseverancia y amor. Walter la observó en silencio, con el corazón lleno. «Sabes», dijo, «creo que es hora de que Briggs Resterations tenga un nuevo mecánico jefe». Clara se giró, sonriendo. «¿Te refieres a mí?». Él asintió. «Te lo has ganado con creces». Ella rió, negando con la cabeza incrédula. «Supongo que oficialmente soy la mecánica jefe más joven de Amarillo». Walter sonrió. «Y la mejor que he conocido». Los dos permanecieron allí un momento, padre e hija, uno al lado del otro, mientras el suave murmullo de la noche llenaba el aire. Afuera, el eco lejano de los motores aún se oía desde el recinto de la competición, desvaneciéndose en el horizonte. Pero dentro de ese humilde taller, rodeado de recuerdos y metal, algo mucho más grande. Se había forjado un vínculo irrompible, un lazo que el tiempo, el fracaso y la corrosión no podían romper. Clara apagó las luces, dejando solo el reflejo plateado del trofeo brillando en la oscuridad. «Buenas noches, papá», dijo en voz baja. Walter sonrió y respondió con su habitual familiaridad. «Buenas noches, campeona». Y mientras el caballero tejano los envolvía en su silenciosa calidez, la verdad flotaba en el aire. Las máquinas pueden envejecer, pero el amor, la pasión y el legado jamás se oxidan.